¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar del tema de la diplomacia mexicana. Un sector, un segmento que evidentemente ha caído y muy lamentablemente en el descuido. Y bueno, se inclina por la defensa de gobiernos tiranos, ataques a demócratas, se mete con jornadas y actividades extranjeras y con organismos internacionales severamente criticados como es la Organización de Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, pues hay problemas con la Alianza del Pacífico y hay pronunciamientos de que todos los que son nombrados como aspirantes al Premio Nobel de la Paz son malos si no soy yo. Para eso es la diplomacia mexicana, para eso se usa la diplomacia mexicana. Y hoy vamos a determinar este programa en 4 bloques. El primero de ello trata de agresión y ataques a otros países. Y bueno, tenemos el caso de España, que son invasores, tenemos el caso de Panamá, calificados como inquisidores, de Estados Unidos con el Chicoché, uy, qué miedo, y podemos seguir con muchos y muy distintos ejemplos. El bloque número 2 son los embajadores improvisados. Una cuota de cuates. Y ya iremos dando nombres, iremos dando biografías, pormenores de estos embajadores que no son embajadores, no tienen carrera, no están preparados, no hay experiencia y además usan el grito de independencia pues como un fenómeno de alabo al presidente de la República, y así lo hizo Isabel Arvide, acuérdese usted del escándalo allá en Turquía. El bloque número 3, espacio, la diplomacia mexicana para asilos incómodos. Daremos nombres, bueno, pues ahí tiene usted en pantalla a Evo Morales, que fue perseguido por el gobierno de México para aceptar un asilo y simplemente se negó. Digo, pues muchas gracias, hermanos mexicanos, por ahí nos vemos. Lo mismo pasó con Julian Assange, ahora con el problema con otros países latinoamericanos. En fin, vamos a platicar de todo esto. Y el cuarto bloque es México, nuestro país. ¿Es ya una burla o un referente mundial? ¿Hemos dejado de ser el hermano mayor de América Latina o simplemente ya somos la mofa por este tipo de políticas inciertas y desatinos y pifias en el mundo diplomático? Y hoy vamos a platicar, y me da mucho gusto tener con nosotros a Andrés Pasco, director editorial de Cuestión, y por supuesto a Eduardo Campos, que usted lo conoce y lo conoce muy bien, un extraordinario internacionalista, compañero periodista de esta casa de trabajo. Y para ello, si nos permites, Andrés, te saludo, pero empezamos. Agresiones y ataques a otros países, ¿se vale? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte la invitación, un saludo a ti y a todo tu auditorio, muchísimas gracias por tenerme en este importante espacio. En realidad, se vale, lo que tenemos que pensar es cuándo se vale y por qué valores se vale. Lo que estamos viendo ahorita es una inclinación a seleccionar con quiénes nos metemos desde una perspectiva muy ideologizada, ¿no? Nos burlamos de Estados Unidos, nos peleamos furiosamente con Perú porque pues, no nos cae bien su presidente y porque sacaron al presidente que nos caía bien, pero al mismo tiempo pues no tenemos ninguna reacción con gobiernos que pues resultan ser muy más afines como el de El Salvador, que tendría que ser un país que siendo gobernado por la derecha tendría que preocuparnos, y en su deriva autoritaria ahí deberíamos estarnos metiendo, pero ahí pues no hemos dicho absolutamente nada. Entonces, en sentido estricto, la responsabilidad de todos los países es cuestionar las situaciones de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que sí es una responsabilidad, y entonces sí se vale cuestionar a los países como, pues, por ejemplo, Venezuela, donde está habiendo derivas autoritarias muy graves. Pero de eso no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es más bien un juego de amistades, de alianzas, no necesariamente particularmente útiles y no necesariamente particularmente funcionales en términos del rol que México juega en el escenario internacional. Creo que hemos perdido mucha influencia en muchos sentidos. Nuestra actitud respecto, por ejemplo, a la guerra de Rusia y Ucrania habla muy mal de nuestra capacidad de estar construyendo una reputación de defender a los derechos humanos, defender la paz, defender en pos de algo que no nos conviene para nada. Porque nuestra relación con Rusia al final del día es pues, bastante menor, ¿no? No es un gran socio comercial, no es un gran socio político, y sin embargo no nos atrevemos a decir
lo que está haciendo Rusia está mal, pero sí nos atrevemos a pelearnos viciosamente con el gobierno de Perú porque pues quitaron al presidente que nos caía bien. Entonces, yo creo que sí se vale, siempre y cuando tenga una justificación sensata y además dentro de los parámetros diplomáticos. Hay notas diplomáticas, hay muchos mecanismos que se pueden seguir y lo que vemos es simplemente que desde la mañanera pues se gritan insultos y agresiones, y si tenemos un presidente que celebra ser persona non grata en otro país, pues eso tiene que ser absolutamente inédito en nuestra historia. Bueno, has mencionado dos países con los que aparentemente a México no le conviene una confrontación, como El Salvador y Venezuela, pero ¿qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa con Nicaragua? Que por cierto, con Cuba puede haber ya un antecedente, un previo, un pronóstico del propio presidente Andrés Manuel López Obrador al terminar su sexenio, porque dijo, en Cuba se vive bien, es como un paraíso. Quizá ya nos está diciendo en dónde va a acabar, no precisamente en Chiapas, sino a lo mejor en Cuba con una protección y una impunidad impresionante. ¿No lo crees así, Lalo Campos? Carlos, te saludo. Andrés, también te saludo. Mira, yo creo que la diplomacia mexicana está en uno de sus momentos más difíciles, porque se está cuestionando realmente el rol. Se ha utilizado como un instrumento político más y no necesariamente se ha transitado por la ruta diplomática. Incluso yo creo que ese es de los sexenios donde la diplomacia ha estado pues más vilipendiada y ha sido utilizada con objetivos diferentes para los que debió de haber sido creado. Y sí, hoy cuestiona tú la situación que se está viviendo en Cuba, que se está viviendo en Venezuela, que se está viviendo en Nicaragua, Bolivia, en fin. Pero simple y sencillamente yo me preguntaría, ¿México tiene acaso hoy una política exterior clara, una política diplomática clara? Los personajes que están al frente de ella, que han estado al frente de ella, realmente han sido los más capacitados, son los que mejor pueden desarrollar esta función. Creo que por ahí deberíamos empezar y al ir avanzando las respuestas tendríamos también precisamente claridad hacia dónde se dirige. Oye, pero evidentemente para hablar de este tema se tienen que mencionar a dos personajes clave en este sentido. No está hablando del presidente de la República, que él termina la política exterior, sino el ejercicio que tuvo Marcelo Ebrard, que recordemos tiene en su ADN la formación priista, y hoy que lo vemos en campaña, sabemos que las propuestas en mucho van en contracorriente de lo de la Cuarta Transformación. Y también tendríamos que mencionar a Juan Ramón de la Fuente. ¿Por qué a Juan Ramón de la Fuente? Porque es el representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, una institución que está severamente atacada por el presidente de México. Juan Ramón no ha dicho absolutamente nada de eso. La Universidad de México ha sido severamente atacada por el presidente de la República. Juan Ramón ha guardado un extraño silencio en ese sentido, habiendo sido rector de la máxima casa de estudios. Y bueno, pues ahí tenemos el caso, como bien decía Andrés, de esta invasión de Rusia contra Ucrania, en donde parece que nadamos de muertito. Estos dos personajes, ¿qué te significan para ti, Andrés? Estoy hablando de Marcelo Ebrard, que hoy se promueve como candidato a la presidencia de la República después de lo que estamos hablando ha sucedido en la diplomacia mexicana. ¿Y qué piensas de Juan Ramón de la Fuente? Yo creo que Ebrard enfrentó con cierta astucia el enorme desafío de que le estuvieran dictando la política exterior desde las mañaneras. Eso tiene que haber sido extremadamente complejo y él, sin embargo, sí logró estar presente en los eventos a los que Andrés Manuel le daba horror o terror o no sé qué le daba, pero que se negaba a asistir, como con el G20 y los grupos, las grandes reuniones internacionales. Él navegó con cuidado todas esas aguas entre no pelearse con su jefe, que finalmente pues era su jefe, y mantener una relación más o menos razonable con Estados Unidos en particular, que pues finalmente es nuestro gran socio comercial, y con otros países. Pero pues finalmente pues tenía que hacer lo que le decían. Yo sí creo que en un eventual gobierno de Ebrard probablemente veríamos una política exterior muy diferente, pero pues tampoco lo puede decir porque, pues imagínate, no puede confrontarse con su líder. A ver, Andrés, esto que estás diciendo es muy importante porque, primero, ¿dónde queda la dignidad? Segundo, ¿dónde queda la moral? Tercero, ¿dónde quedan los escrúpulos de un empleado de un gobierno que asume pues este tipo de conductas?
Es decir, vamos a pegarle a los españoles, sí, vamos a pegarle. Bueno, pero vamos a defender a Daniel Ortega de Nicaragua, sí, vamos. Pero vamos a darle asilo a Julian Assange, sí. O sea, ¿dónde queda el hecho de ir a Estados Unidos, el señor Ebrard, para doblarse, como lo dijo Pompeo y como lo dijo el propio Trump, para pedir en Estados Unidos de que no se informe a nuestro país la política migratoria que negoció a nombre del presidente López Obrador, y luego llegar a Tijuana a una mega celebración para decir, señor presidente, misión cumplida? ¿Dónde quedan estos principios? ¿O hay que aguantar de todo, Andrés, nada más porque el jefe lo dice? Mira, yo te diría, en política si hay algo que hay que aprender a hacer es a resistir esos embates y aguantarlos. Yo creo que ellos han tenido unas profundas diferencias internas que no conocemos, pero pues él ha tenido que cumplir su misión, porque finalmente si su aspiración era ser presidente, lo último que podía hacer era romper lazos y romper lanzas en nombre de la dignidad y etcétera. Lo hizo cuando estuvo en el gobierno de la Ciudad de México con Andrés Manuel y después demostró hacer un gobierno diferente. Pero pues sí creo que él tuvo que aceptar una serie de cosas con las que probablemente no estaba de acuerdo. Sin embargo, no hizo un mal rol hasta donde yo he podido apreciar en muchas de las cumbres en las que estuvo. Veremos cuáles son sus propuestas ya si avanza como candidato en términos de relaciones internacionales, pero yo sí esperaría que él o quien sea que quede dé un giro, porque lo que estamos viendo es un nivel de improvisación absolutamente radical y hasta delirante, ¿no? La pelea, insisto, con Perú fue completamente innecesaria, fuera de lugar, no tenía ningún sentido. El hecho de pelearse con Fernández porque no apoyó, Fernández, el presidente de Argentina, porque no apoyó a nuestra candidata al BID, la pelea con Piñera de Chile por no quererlo recibir. Todas esas peleas no nos sirvieron para nada. No tuvieron ningún éxito, no tuvieron ningún avance y sobre todo no nos dieron el lugar al que México tendría que aspirar en Latinoamérica, de ser pues uno de los grandes conductores. Ese rol nos lo está comiendo Brasil con Lula, pero absolutamente, y eso pues es bastante lamentable. Lalo Campos, qué grave escuchar que por aspirar a otro cargo, en este caso a la presidencia de la República, permites la degradación diplomática de tu país, pero además pierdes la dignidad y la estatura, la categoría, y si es que hay clase como funcionario. Hace unos momentos nuestra área de producción nos permitió ver en pantalla las 4 candidaturas que falló en las gestiones Andrés Manuel López Obrador, o la Cuarta Transformación, o como quieran llamarle a este sexenio. Uno de ellos fue la Organización de la Aviación Civil Internacional, la otra de ellas fue la Organización Mundial de Comercio, uno más la Organización Panamericana de la Salud, lo estamos viendo en pantalla, y el cuarto sería el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero hay más, decía yo, la política diplomática, el haber disminuido la categoría en el diseño y seguridad aérea del espacio aéreo mexicano. Es decir, son muchos descalabros muy graves y muy fuertes, ¿no lo crees, Lalo Campos? Sí, Carlos, sin duda coincido contigo, pero además me gustaría ahondar en lo siguiente. En una de las áreas particulares de un gobierno donde la improvisación es muy grave, es precisamente en la política exterior. Y no puedes tener la ocurrencia de que mañana vas a decir, vamos a nombrar o vamos a poner como director del BID pues al subsecretario, al vicepresidente, al vicegobernador del Banco de México. No, porque ya no quiso o no pudo o no nos dieron las circunstancias para que entonces fuera otra persona. Pero bueno, tampoco, pero no es juego. Realmente la política exterior del gobierno mexicano en esta administración de manera particular, creo que ha tocado, pues no te voy a decir fondo, pero sí ha tocado uno de los niveles más bajos que ha tenido, porque la improvisación es latente. No podemos creer, no podemos entender y comprender cómo, por ejemplo, una de las relaciones más importantes que tiene México es con los Estados Unidos, y desaparecemos la Subsecretaría de América del Norte y la dejamos a nivel de dirección general. Yo creo que Roberto Velasco, el actual director de América del Norte, ha venido aprendiendo, ha hecho un gran trabajo después de estos primeros 4 años, pero pues bueno, el haber asistido a una universidad estadounidense no creo que te dé las cartas
credenciales suficientes para poderte, por ejemplo, sentarte a hablar con Nancy Pelosi o con Mike Pompeo o, en este caso, Anthony Blinken, asistir a reuniones de este tipo. Creo que la improvisación ha estado presente como muy pocas veces a nivel general en la política exterior mexicana y en la Cancillería en particular. Marcelo Ebrard, creo que tenemos que reconocerle el esfuerzo que hizo, pero de ahí a que haya logrado y dado buenos resultados, creo que dista mucho de poderse contar. Oye, Andrés, pero esta gama de improvisaciones, como las califica Eduardo Campos, nos ha llevado al nombramiento de gente inexperta, improvisada, una cuota de cuates que son embajadores. Y hay historias, hay historias. La de Quirino Ordaz, que llega a España como compensación a que el presidente de la República pudo ir a saludar a la mamá del Chapo. Esteban Moctezuma Barragán en los Estados Unidos, que hizo a un lado a una extraordinaria mujer de carrera como Marta Bárcena. Y bueno, pues llega Esteban porque fue uno de los que protegió a Andrés Manuel López Obrador cuando lo querían detener por los pozos petroleros allá en Tabasco, entonces está pagando una cuota ahí de poder. Isabel Arvide, que bueno, si vemos las declaraciones de Isabel Arvide diciendo que tuvo aventuras de sábanas con Marcelo Ebrard, que no se le olvide, etcétera. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo nomás para abundar en lo que dice Eduardo, que estoy totalmente de acuerdo, es muy improvisado, pero peor que eso, es completamente emocional. O sea, es quién le cae bien al presidente y quién le cae mal. Eso es lo que vimos. ¿Por qué nos llevábamos mejor con Trump que con Biden? O sea, ¿cómo podemos explicar que un gobierno que se presume de izquierda, que se supone nacionalista, se lleve mejor con un presidente como Trump que con un presidente como Biden, que finalmente, pues, independientemente de todo, es un demócrata que pues medio está peleando un poco más por los derechos de los mexicanos y al menos no nos insulta en cada discurso que da, ¿no? Oye, Andrés, y entonces, déjame preguntarte algo, pero este asunto también no es una espina clavada en el prestigio de Marcelo Ebrard, porque recordemos con la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, que le decía mi amigo al señor Trump, pues el señor Ebrard empezó a operar para la reelección de Trump y lo hizo de manera abierta, echándose en contra al señor Biden. Es más, cuando Andrés Manuel y el propio Marcelo llegan a la Casa Blanca, ni tienen relación ni visita con los migrantes mexicanos, ni tienen relación ni siquiera en 2 minutos con el señor Biden. ¿Esta espina la tiene clavada Marcelo Ebrard en ese ejercicio, Andrés? Yo creo que es algo que él va a tener que explicar en su momento, pero en realidad quien tiene la espina clavada ahí es Andrés Manuel, no es Ebrard. O sea, yo creo que Ebrard está haciendo lo que le dijeron que tenía que hacer, y era, pues, quedar bien con ese gobierno. Yo me sospecho que, además del elemento emocional al que me refiero, de que simplemente Trump le caía bien porque se veía reflejado en él, porque pues, tenemos que admitir que Trump y Andrés Manuel tienen como bastantes rasgos en común, el tema histriónico y dramático y el show y demás. Pero además es alguien con quien se puede identificar mejor porque es una persona más simple, ¿no? Trump es muy simple en el sentido de que no es un político sofisticado, es un tipo que insulta y se pelea y después deja que otros resuelvan sus problemas. Lo mismo hace Andrés Manuel. Entonces, sí es una espina y sí va a haber que dar ciertas explicaciones al respecto, pero pues eso veremos si se da, ¿no? Pero el punto al que quería ir es, en la medida que son emocionales la forma en que construimos nuestras relaciones con otras naciones, daña muchísimo la estabilidad de nuestro prestigio a nivel internacional, y eso creo que fue ha sido uno de los grandes errores de este gobierno. Y respecto a las improvisaciones, bueno, siempre ha habido embajadores y embajadoras que son designadas políticamente, eso no es ningún secreto y tal, y designaban a senadores y exgobernadores y etcétera, y siempre era una cuota más o menos limitada. La gran diferencia es que las personas que nombraban entendían que tenían que portarse bien, y eso es lo que ya no está pasando. O sea, si Arvide puede ir y hacer las cosas que está haciendo en Turquía, que hizo en Turquía, de pelearse en Twitter con ciudadanos mexicanos porque lo estaban pasando mal, o sea, eso sí es nuevo. Ahí sí están innovando nuestros queridos gobernantes, porque al menos tienes que ir y cumplir con estas reglas, quedarte calladito,
fomentar las buenas relaciones, hacer eventos culturales. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó con Jorge F. Fernández, el que era el responsable de cultura de México en España. Sí, claro. Que cuando Marx Arriaga hizo algunas declaraciones, Marx Arriaga, que ahora está de moda otra vez por sus libros de texto, hizo algunas declaraciones de que pues, no había que leer por placer porque eso era muy burgués. Él escribió una columna en Milenio diciendo que pues, a él le encantaba leer por placer y lo echaron a la calle en horas. Bueno, ¿no? y acuérdate, antes, al inicio precisamente de esta administración, pues nuestro embajador allá, me parece que en Argentina, de apellido Valero, tuvo que ser despedido por robarse los libros. Pero, a ver, Lalo Campos, yo de lo que me acuerdo, lejos de la improvisación y estos nombramientos de cuota de cuates de los embajadores, pues yo lo que más recuerdo del señor Ebrard, así de bote pronto, pues son sus selfies. Me mandaba una selfie en el graderío en Qatar en el Mundial, me mandó una selfie muy contento con su esposa abrazándola mientras enterraban a la reina Isabel, luego nos manda una selfie con huevos estrellados diciendo que le tocó el desayuno del domingo y bueno, pues así se la pasa con ese tipo de comentarios y de argumentos el señor Ebrard. Pero también, como dice Andrés, llama la atención que aquí en México se fustiga al aspiracionista, se fustiga y se critica a los conservadores, a los fifís, pero el gran amigo del señor López Obrador es Trump. ¿Qué representa Trump entonces, Lalo? Mira, yo creo que igual que como se cometió el error aquí de parte del actual gobierno de haber lanzado de manera anticipada las anclas para poder entablar una relación directa con Trump, así no se nos olvide que lo hizo también Videgaray, el entonces secretario del gobierno peñista, con Donald Trump, al invitarlo junto con Hillary Clinton. Pero mira, yo creo, hace rato decía Andrés, que creo que es muy cierto, son muy parecidos el presidente mexicano, el actual presidente mexicano, con el expresidente de los Estados Unidos. Sí lo son. Y se entiende porque sus argumentos están a flor de piel y no necesariamente con contenidos, sino con acciones más viscerales de fondo. Entonces, estamos enfrentándonos hoy con una serie de elementos que confluyen en cuando era secretario de Relaciones en Marcelo Ebrard, con un trabajo muy difícil, porque difícilmente, insisto en la palabra difícil, puedes tú avanzar cuando tienes dificultades con tu jefe. Cuando tu jefe dice marcha por la izquierda y tú quieres marchar por la derecha o por el centro. Eso creo que es lo que ha pasado de manera particular en este gobierno. Y tampoco es raro de Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard, recordemos de quién es una hechura, de quién es el hijo políticamente hablando, de un hombre que también marchó contrasentido siempre contra el establishment del gobierno mexicano. Entonces, no es de extrañarse. Hoy la pregunta, creo que en este caso, Carlos, sería: ¿a Marcelo Ebrard le va a alcanzar para llegar a la candidatura con los apoyos internacionales que obtuvo? Yo lo veo muy difícil, porque aquí no tiene influencia el gobierno de Gran Bretaña, ni el gobierno español, ni el gobierno, los gobiernos centro-sudamericanos. No lo es. Pero lo que sí creo que tenemos que tener muy en cuenta, y algo que ahorita no hemos mencionado, pero si me permites, Carlos, sí, es la pérdida que México ha tenido del liderazgo en América Latina. Lo trataba Andrés muy rápidamente, pero creo que México siempre se había distinguido por ser el líder en el continente. Hoy Brasil nos ha desplazado de esa situación y no nada más es una cuestión del canciller, es una cuestión de gobierno como tal. Pues eso, si nos permites, lo vamos a desglosar en el cuarto bloque, en donde hablamos de México como burla o como referente mundial en materia diplomática. Y nada más para cerrar este bloque y ir a una pausa, pues no hay que olvidar el beneplácito que tardó extrañamente por varias semanas, diría yo meses, en España, para aceptar al señor Quirino Ordaz, y luego el beneplácito que fue rechazado para los aspirantes o los candidatos que mandó México allá a Panamá. Y al ser rechazado este beneplácito, pues dijo que eran representantes de la Santa Inquisición. Y ahí tenemos el nombre de algunos de ellos, el puesto y lo que provocó. Pues, por ejemplo, Quirino Ordaz, la expulsión del PRI, lo mismo que
Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, o de Carlos Miguel Aiza, exgobernador de Campeche. Fueron expulsados de su partido, pero uno lo premiaron con embajador en España, la otra cónsul de México en Barcelona, el embajador en República Dominicana, y luego pues ahí tenemos otros casos más. Y no hay que olvidar también la cuota que se debe pagar por parte de Ricardo Monreal al señor Marcelo Ebrard, porque la hermana de Monreal pues es la cónsul principal de México en Texas, nada más. Y ahí está operando pues para el señor Ebrard, aunque aquí nos quieran decir que ellos están en franca ruptura. Vamos a una pausa. Esto es A Fondo, volvemos. Regresamos a Fondo y vamos a entrar pues al análisis de México como territorio propio o como espacio para asilos incómodos, pero a conveniencia. ¿O me equivoco, Eduardo Campos? Carlos, yo creo que hablar de la situación de la figura de asilo en México es algo tradicional. No se nos olvide los españoles, no se nos olvide los chilenos, pero desafortunadamente también esta figura se ha venido a manejar, se ha venido a devaluar, me atrevería a decir, de alguna manera en esta administración. ¿Y por qué digo devaluar? Porque simple y sencillamente han sido cuestionados a nivel internacional el abrirle las puertas, por ejemplo, a figuras como Evo Morales, que no hay más allá que ver y criticar su actuación. Yo creo que la idea clara que tiene el gobierno mexicano de la figura de asilo tiene que ser revisada en este momento, pero por especialistas, y ser asumida y sobre todo aplicada por especialistas. Yo lo decía al principio, Carlos, creo que una de las áreas más delicadas donde la improvisación cuesta y cuesta mucho es precisamente la política exterior de cualquier país. Y aquí desafortunadamente se ha venido improvisando mucho, se ha venido devaluando mucho la figura y hoy estamos metidos en un carril en el cual no tenemos un rumbo fijo. A ver qué se nos ocurre mañana y a ver si el presidente de Argentina, por ejemplo, Fernández, del cual hace mención Andrés hace un momento, pues no vaya a ser que ante la devaluación, ante la crisis económica tan fuerte, pues venga a venir a México nada más porque el presidente lo invita y le damos hospedaje y se le paga su hospedaje y su alimentación y se lo viaja en vuelos privados. Bueno, en fin, creo que ejemplos hay muchos, pero no hay una política exterior mexicana que sea aplicada y que se siga en este país, Carlos, en este momento. Pero esto ha sido histórico, ¿no, Andrés? Porque veíamos también en pantalla algunos de los personajes que han recibido asilo en nuestro país, como la familia Allende en el tiempo de Luis Echeverría, también Fidel y Raúl Castro, Evo Morales, como lo mencionaba Eduardo Campos, Mohamed Reza Pahlavi, el Shah de Irán, que todavía queda la gran mansión allá en Acapulco, en la bahía de Acapulco, tiene Reza Pahlavi ahí su mansión, o Manuel Zelaya, Luis Felipe, Remedios Varo, Luis Buñuel, etcétera. Pero una cosa es dar asilo y otra cosa es premiarlos al paralelo, como ocurrió con Evo Morales, que fue distinguido y se le entregaron las llaves de la ciudad y lo recibieron con honores, como si fuera un gran estadista, un prohombre. Hay una gran diferencia en todo eso, ¿no, Andrés? Hay una diferencia enorme y esto es importante para mí además porque yo viví mucho tiempo en Chile y conocí mucha gente que vino exiliada durante la dictadura de Pinochet a México y están profundamente agradecidos, y también pues estuve en un colegio fundado por españoles y cuyos mis compañeritos eran los nietos de los exiliados, y entonces había un gran agradecimiento a México y un gran prestigio mexicano de recibir a estos exiliados que venían huyendo de la opresión y del peligro de muerte, etcétera. Pero fíjate la cosa, ya no estamos recibiendo a las personas que van huyendo de sus países por la violencia, por el riesgo. Ahora simplemente estamos recibiendo a personajes políticamente aliados o políticamente afines a la administración, porque mira lo que estamos haciendo con los salvadoreños, mira lo que estamos haciendo con los migrantes en general.
muchos de esos no son migrantes económicos, muchos de esos están huyendo de persecución, de violencia. Hay muchísimos periodistas latinoamericanos que necesitarían refugio porque en sus países están siendo perseguidos, esos no los recibimos. Entonces nuestra cultura de asilo tan histórica, tan evaluada, tan respetada a nivel internacional, ahora se ha convertido en una herramienta política, mientras a los migrantes pues los estamos echando la Guardia Nacional para que los agarren a palazos en la calle. Entonces, no es que tengamos que recibir a todo mundo, pero hay mucha gente que merecería asilo y no lo está recibiendo porque no son políticamente relevantes. Y eso es lo que ha cambiado, porque así no era antes. Aquí recibimos a chilenos, argentinos, uruguayos, huyendo todos de las dictaduras, que no eran políticamente relevantes y llegaron aquí a aportar y tal, lo mismo con los españoles. Entonces, es una tragedia para mí que nuestra política de asilo, tan alabada, se ha convertido pues, en una simple herramienta propagandística. Oye, ¿y no es muy sintomático que la actual esposa de Marcelo Ebrard, Rosalinda Bueno, haya tenido una cercanía, que fue un escándalo, con el señor Manuel Zelaya allá en Honduras? Pues mira, meternos ahí ya en temas tan personales, yo creo que es delicado y yo no me atrevería a hacer ninguna apreciación al respecto. Yo nunca entendí por qué recibimos a Manuel Zelaya, no me parecía que era justificado, pero pues eso fue en 2009, entonces pues ahí habría que ver cuáles son las razones. Pero yo no le echaría la culpa a la esposa de Ebrard al respecto, sería como de mal gusto, ¿no? Pero no queda de alguna manera un compromiso moral, una alianza con el país, con Honduras en ese sentido, porque hay que recordar que ella llega a México con un cargo también diplomático, o sea, no es nada más porque es la esposa. Era la embajadora. Sí, exacto, Lalo, así llegó como embajadora y ahí fue donde conoció a Marcelo Ebrard y se vincularon. Pero me parece muy sintomático que ella llegue a México como diplomática, conoce a Marcelo Ebrard, se casa con Marcelo Ebrard y luego se le dé asilo, se le proponga asilo al expresidente Manuel Zelaya, ¿no? ¿Lalo? Sí, das para especular. En política hemos visto de todo, pero coincido con lo que dice Andrés. Entrar al terreno de la vida personal de los funcionarios siempre es difícil y uno puede normalmente equivocarse más que tener aciertos en ese sentido. Ahí sí me declaro totalmente también sin comentarios, pero lo que yo creo, Carlos, es que debe de haber en un país los mejores hombres, las mejores mujeres, que hay muchos, en los puestos más importantes. Y cuando tú decides poner a un secretario de Relaciones Exteriores, designarlo porque habla inglés o porque habla francés y español, pues no creo que sean las mejores cartas credenciales que te lleven para ello. Habiendo institutos tan fuertes y tan tradicionales como el Matías Romero, donde han egresado infinidad de embajadores en distintos países del mundo y titulares de la Cancillería mexicana. Si algo ha distinguido, insisto, a México, y aquí está, no me dejarás mentir, Andrés, porque tu padre fue un destacado político cubano allá en Cuba, como un buen embajador. Simple y sencillamente, Carlos, yo creo que tenemos que acabar ya con la improvisación, tenemos que acabar dejar de ver la política exterior mexicana como un pago de cuota. Mientras sigamos viendo esto y creciendo, y como ha sido en esta administración, creo que vamos a cambiar el rumbo. Ojalá, porque México ha tenido una historia enorme de grandes cancilleres y de muy exitosos cancilleres, y ojalá podamos retomarlo. Pero para eso se te necesita, primero que nada, tener claro cuál es el rumbo de la política exterior de un país. Oye, no es la intención del programa, ya debatiremos en otro y abriremos precisamente el análisis al respecto, pero ¿qué es la vida pública y qué es la vida privada de un funcionario público? Porque, bueno, estábamos hablando de la esposa de Marcelo Ebrard, digo, yo no lo he presumido, el que la ha presumido a ella es él a través de sus selfies. Se la llevó ahí al funeral, decía yo, de la reina y la abrazaba en pleno funeral como si estuvieran de fiesta. Yo no promoví eso y no es vida privada. Como yo tampoco la estoy promoviendo ahorita como mi compañera que adiós a las tortuguitas en Mazatlán porque estamos en campaña. Digo, yo no sé cuál es la vida privada o la vida pública o hasta dónde llegan esos límites, pero yo me refiero a ella
como una persona que llegó con una carga diplomática de otro país extranjero y ahora está vinculada en matrimonio con quien pretende ser presidente de la República. Pero en fin, respeto, vamos a seguir con los asilos incómodos. Andrés, ¿a qué nos lleva todo esto? Es decir, ¿en qué nos enriquece que este tipo de personajes como Julian Assange y otros tantos merezcan, repito, no solamente la recepción oficial de nosotros como pueblo, sino que además les otorguemos las llaves de la ciudad? Bueno, cada caso tiene su particularidad y quizá no nos da para abordarlo cada uno. Pero lo de Assange es muy claro. Lo de Assange es un insulto a Estados Unidos. Es decirle a Estados Unidos, nosotros sí creemos en la justicia y la libertad de prensa y etcétera, y ustedes son unos opresores, etcétera. Y entonces, ese es el único objetivo político, porque Andrés Manuel golpea a la prensa, o sea, el trato que le da la prensa mexicana todos los días es muchísimo peor que lo que le hacen a Julian Assange. O sea, somos el país más peligroso del mundo para hacer periodismo. Y sin embargo, pues queremos defender a Julian Assange. O sea, es un show mediático, es una forma de congraciarse con algunos sectores de la izquierda mexicana, y sobre todo, pues de marcar distancia con Estados Unidos. Hablabas de Cuba y siempre teníamos esta reflexión del triángulo Washington, La Habana, Ciudad de México, ¿no? Cada vez que México necesita pelearse con Estados Unidos, se acerca a Cuba, y cada vez que necesita acercarse a Washington, se pelea con La Habana. Es una forma de hacer estrategia política para estar negociando mejor. Yo creo que lo de Assange es un mal cálculo político de eso mismo. Vamos a meterle este calambre a los gringos para que podamos negociar otras cosas con ellos, ¿no? Sobre todo mientras estamos en todos estos dramas con el TEMEC y etcétera. Entonces, hay de refugiados a refugiados. Lo de Evo evidentemente fue una cosa de amistad personal y de que pues muchos sectores que están con Andrés Manuel, incluso dentro de su gobierno, pues son cercanos y cálidos con el movimiento de Evo Morales, y entonces tenía que darles ese abracito de reconciliarlos con eso, y lo mismo con Pedro Castillo en Perú. Sí. En Perú. La amistad con Fernández se acabó después de lo del BID, pero pues así es, ¿no? Son señales que no responden a las necesidades internacionales de México, sino responden más a las necesidades internas del Palacio, en mi opinión personal. Bueno, has mencionado Cuba, lo mismo que Lalo Campos, y pues hay muchos referentes, pero también una política oscilante, cambiante, porque desde Gutiérrez Barrios, el policía caballero, como lo llamó Fidel Castro, que fue y lo depositó en las costas veracruzanas para que en el Granma llegara a iniciar la Revolución Cubana, desde Gutiérrez Barrios. Bueno, después el problema con Salinas de Gortari, luego la aprehensión extraña y negociación con Carlos Ahumada, no hay que olvidarla, y luego pues el Come si te vas, famoso de Vicente Fox, ¿no? Pero también, y lo debes de saber tú muy bien, Andrés, porque pues, platicas con tu señor padre, que fue un gran embajador de México en Cuba, pero también la intervención de esos países, venezolanos también, con las FARC y demás, en la toma de instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene que ver mucho con la diplomacia, porque hay quien dice, no se atreven a rescatar esas instalaciones porque tendremos un problema diplomático con varias naciones, ¿o no, Lalo? Mira, Carlos, la política exterior yo creo que debe de ser uno de los brazos de un gobierno de cualquier país, más importantes, pero más cuidados, porque puede desencadenar con el actuar del presidente de la República de cualquiera de estos países que mencionemos, puede desencadenar problemas mayores. Y sí, efectivamente, es nada más revisar y ver qué es lo que ha pasado, cuáles son los antecedentes, y podemos ver que el accionar de un secretario de Estado, por ejemplo, en los Estados Unidos, tan polémico como, por ejemplo, lo fue en su momento Henry Kissinger, cómo marcó el desarrollo del continente, incluso cómo influyó de manera tan importante. Pero hemos visto también cómo ha pasado algunos secretarios de Relaciones Exteriores, por ejemplo, del gobierno mexicano, que pues no han tenido ni pena ni gloria, y otros han dejado frases célebres, como la mencionabas hace un momento, no se nos olvide Jorge Castañeda en la época foxista, también el marco, también la huella que dejó. La improvisación en la política exterior mexicana
es muy delicada. Y yo no me he querido mover de la cuestión de la improvisación en este programa, Carlos, porque creo que es uno de los grandes problemas que hay. No podemos seguir improvisando en la política exterior como en otras secretarías de Estado y como en otras posiciones. No podemos tener un agrónomo al frente de una petrolera, no podemos tener a un arqueólogo al frente de la cuestión de salud, como tampoco podemos tener en este caso, pues simple y sencillamente a gente que por hablar otros idiomas ocupa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo creo que uno de los grandes aciertos, por otro lado, que ha tenido este gobierno, hay que reconocerlo, es la designación de Alicia Bárcena. Es una mujer que sí tiene experiencia, es una mujer que puede marcar, que puede ayudarle al presidente a redirigir el camino que se está tomando ahorita, a pesar del corto tiempo. Pero yo creo que Alicia Bárcena ya ha dado algunos pasos que nos muestra que va por la ruta correcta, algo que tanto se necesita para lograr recuperar la figura de este país. A ver, vamos a hacer una pausa y regreso inmediato contigo, Lalo Campos, con el tema que tanto te interesa y que has promovido como ¿dónde quedó la diplomacia mexicana? ¿Dónde quedó el prestigio y la clase y categoría de nuestro país frente al resto del mundo? Hemos perdido respeto, somos burla, ya no somos el hermano mayor de Latinoamérica, ya Brasil nos arrastró, nos venció. Vamos a una pausa, regresamos, es a fondo. Lalo Campos, México, ¿en qué se ha convertido? ¿En la mofa mundial? ¿En la crítica mundial? Ya somos referentes porque yo recuerdo, corrígeme, pero cuando México se presentaba ante los foros más importantes del mundo, ya lo mencionó Andrés, está el de Davos, el de comercio, el de medio ambiente, el que tú quieras, México era respetado, era aplaudido y además llegaba todo un equipo, un mecanismo de soporte, de imagen mexicana impresionante. Ahí estaba José Ángel Gurría, por ejemplo, y otros personajes que de experiencia tienen toda, el manejo de idioma tienen todos y el contacto con los prohombres y estadistas del mundo tienen todos. Hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Lalo? Mira, Carlos, yo creo que no podemos llegar a hablar de que México es la mofa, es la burla hoy de la política internacional. Sí tenemos que ser muy claros que hemos descendido en el nivel. Ya México ya no es la referencia. Hoy sin duda la sigue ocupando todavía Brasil como el gran liderazgo. Pero también tenemos que ver que la política, o lo que ha decidido más que política, la decisión del presidente mexicano, al no asistir, al no viajar a estos encuentros internacionales, nos lleva a dar un paso atrás en los acuerdos internacionales, porque estas cumbres internacionales mundiales que se han hecho y se seguirán haciendo, sirven precisamente, entre otras cosas, para que los presidentes eviten mucho de los caminos, de las mesas previas y acuerden directamente algunas soluciones inmediatas, urgentes de aplicarse. Pero al no asistir el presidente mexicano, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues eso ha recaído en el canciller en turno y no necesariamente siempre es el que mejor es visto y sobre todo aplica las soluciones que se están demandando en esos momentos, Carlos. Pero sí creo que hay que, lo reitero, dejar claro, México no es la burla. México ha descendido, sí, a nivel internacional, del liderazgo internacional que tenía en el continente, pero no estamos como algunos países más o muchos más del continente americano. ¿Qué nos falta, Andrés, para tomar otra vez esa categoría, ese liderazgo? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo. Yo tampoco creo que seamos la burla. Yo creo que simplemente nos hemos vuelto irrelevantes. Y eso es muy trágico para México. Éramos un país con el que éramos un país en el que nos podíamos sentar a hablar para resolver problemas para los otros países. Éramos un lugar donde se podían llegar a acuerdos, donde se podían construir cosas. Presidentes como Fox no ayudaron mucho, después mejoramos un poco. Con todos los problemas que hubo en el gobierno de Peña Nieto, igual la marca México y todo ese tipo de cosas lograron posicionar de forma muy importante a nuestro país en muchos foros, aunque no fueran necesariamente diplomáticos, pero sí de visibilidad y de relevancia. Pero si de pronto, y vuelvo a lo que comentaba al principio porque me parece importante, nosotros queremos llamar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, que solo le conviene a Rusia, por cierto, según
los ucranianos, y todo el mundo nos ignora, somos irrelevantes. O sea, si yo te digo vamos a llegar a un acuerdo y ustedes dos simplemente se van solitos a otro lado, pues eso hablaría mucho de mi influencia acá, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Estuvimos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y pues nuestro impacto ahí fue mínimo. En el concierto internacional en general nadie está diciendo invitemos a México para hablar de eso, y eso tiene que ver con la decisión de Andrés Manuel de ignorar todas estas grandes cumbres donde la verdad es que hasta a nivel presidencial, como en todos los niveles políticos, que los presidentes y presidentas y jefas de Estado y jefes de Estado se junten a platicar, es donde se construyen las alianzas, ¿no? Que Andrés Manuel se pueda sentar con Angela Merkel en su momento a decirle, oye, ¿cómo construimos algo? Y que le caiga bien y que se lleven bien. O sea, también son humanos estos personajes. Y en la medida que se construyen esas relaciones humanas, se fortalecen muchísimo los vínculos entre naciones, pero pues necesitas un presidente que esté dispuesto a tomarse un avión y que salga de Latinoamérica, y pues Andrés Manuel se negó. Y entonces, bueno, todo esto beneficia a Ebrard en algún nivel, porque pues fue él el que se puso en ese lugar. Y tienes todas estas fotos de grandes cumbres donde solo están puros jefes de Estado y Ebrard, ¿no? Pero, pues para la nación, pues es menos positivo. Lalo. Mira, yo creo que aquí lo que tenemos que revisar, y creo que es muy cierto lo que dice Andrés, las oportunidades que México ha perdido durante este sexenio, a final de cuentas, se traslucen de manera inmediata, sino que las acciones diplomáticas siempre son al presente y sobre todo al futuro. La ausencia del presidente mexicano creo que tiene que ser importante en las cumbres internacionales, porque no nos ha permitido avanzar y no nos ha permitido comprometernos en situaciones que no necesariamente siempre cristalizan en acciones concretas. Pero aquí sí es importante sumar la voluntad y la decisión de un país, y sobre todo de un país como México, que aunque no ocupe en este momento el liderazgo en América Latina, sigue siendo importante para poder desarrollar una cultura internacional y seguir en una cultura internacional que siempre nos ha permitido estar en el contexto internacional, simple y sencillamente, no si quieres como los definitorios, como nuestra posición es la que va a definir, pero sí como uno de los actores que pueden influir en el rumbo internacional, sobre todo en el continente americano, porque, bien lo decía Andrés, nosotros, más allá del continente americano, poca influencia tenemos como país, Carlos. Oye, pero he visto programas de comedias, de cómicos, de patiños en el extranjero que se burlan abiertamente del presidente de la República. Por ejemplo, recuerdo muy bien pues que hicieron gravísimos comentarios porque el presidente de México criticó al exsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, hoy presidente del Banco de Pagos Internacionales, por su físico, por tomar Coca-Cola. Digo, ¿eso cómo nos deja frente al mundo, Andrés? Yo no creo que sea nada más el que nos hagan a un lado, el que ya no nos tomen en cuenta, sino somos sujetos de patiños y de comediantes en críticas a nuestro país. No, bueno, pues nos deja fatal, pero yo creo que hay un matiz ahí que es importante, que una cosa es el gobernante y otra cosa es el país, y sí es significativo porque todo el mundo se burlaba de Trump. O sea, todos los países tenían un programa de comedia en el que había un imitador de Trump que hacía ridiculeces, ¿no? Y lo mismo debe estar pasando en su justa dimensión con Andrés Manuel, porque son presidentes que dan mucho material. O sea, si yo fuera comediante, definitivamente utilizaría a estos dos presidentes y a Bukele y a otros tantos que son caricaturas de sí mismos en realidad, ¿no? Entonces sí dan mucho material, pero yo no creo que estos comediantes o estos están necesariamente burlándose de México. Yo creo que nomás están buscando políticos ridículos de los cuales hacer mofa, y seguro los tendrán en sus propios países, pero pues es que dan muchísimo material. O sea, Trump era un río de comedia involuntaria. Imagínate qué material puede sacar de ese vato, güey. Pero ver, ahí queda su prestigio, Andrés, porque este tipo de comentarios drásticos, sarcásticos, hirientes incluso para el señor Trump, no se los ganó Obama, por ejemplo, como tampoco aquí en nuestro país.
con todo respeto para los demás, las mofas que han hecho el señor López Obrador no la han merecido ningún otro tipo de gobernante mexicano, hasta donde entiendo, o me equivoco, Lalo. No, pero es que creo que hacía muy bien la diferencia, Andrés. Una cosa es el país y otra es el hombre en turno, el presidente en turno. El presidente en turno de los Estados Unidos hoy, de lo que es criticado y de lo que es señalado, es que pues ya tiene algunos lapsos, algunas pequeñas situaciones en las cuales se le olvidan las cosas o sufre acciones físicas no favorables a él. Pero no podemos decir que esto sucede en los Estados Unidos necesariamente, como tampoco podemos decir que en la era de Trump, pues las exageraciones y los exabruptos eran un reflejo de lo que estaba pasando en los Estados Unidos. No, tampoco. Como tampoco podemos decir que México es las decisiones que toma el presidente mexicano. Por fortuna, creo que como pueblo, y aquí sí quiero ir a la etimología de la palabra, el populus, es más allá, mucho más allá que los gobernantes en turno. Entonces, yo creo que tenemos que considerar de manera importante y de manera real, sobre todo, ver quién está. Y los presidentes, todos, sea del partido y del color y del país que sea, son pasajeros. El país como tal es lo importante. Y creo que México va a poder pues retomar, o por lo menos ese es mi deseo ferviente, retomar la política exterior tan importante, sobre todo en un mundo globalizado y donde, por ejemplo, de no actuar, vamos a ver nada más cómo nos pasa enfrente de nosotros una de las grandes oportunidades de reconversión de este país que se llama el nearshoring. Bueno, pues yo creo que hay de historias y de mofas a mofas. Una cosa es la personalidad, otra cosa es la arrogancia, pero una muy importante es la ignorancia. Y cuando soy el presidente de México decir que la Universidad de México tenía 10,000 años y que ni los bisontes en Nueva York existían cuando aquí ya estudiábamos, dices, bueno, o cuando dice que la esposa de Juárez era la esposa de Porfirio Díaz, y estás hablando del presidente de México, o sea, no nada más es una caricatura por sí misma, sino es lo que representa para nuestro país. 30 segundos, cerramos, Andrés, por favor. Bueno, yo simplemente quiero, además de agradecer la oportunidad de haber estado aquí, de conversar con ustedes, que siempre me parece fascinante, recordemos cómo se construyó, y esto es siempre importante no olvidarlo, cómo se construyó la cultura de la diplomacia mexicana, toda la doctrina Estrada y por qué surge y cómo se fue elaborando y cómo terminó siendo una herramienta de enorme prestigio para nuestro país en muchos sentidos, a pesar de que era una herramienta absolutamente estratégica, o sea, no respondía tanto a una serie de valores, sino a la necesidad de proteger a nuestros gobiernos del reconocimiento de países extranjeros. Es decir, lo que quería la doctrina Estrada es que no necesitáramos que los gringos de otros países nos dijeran sí, ok, su presidente es legítimo. Y dos, podernos ahorrar broncas como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, etcétera. Todo eso fue visionario y fue convirtiéndose realmente en una filosofía de nación, y creo que ha sido muy beneficioso, pero tiene un límite y no debemos olvidar que ese límite deben ser siempre los principios y los derechos humanos. Tenemos que ser un país que siempre defienda los derechos humanos, y por eso es que nuestro hacernos tontos con Venezuela y con Cuba y con Salvador y tantos otros países que independientemente de su color político están violando derechos humanos, creo que es sumamente grave y es algo que me gustaría mucho ver que un siguiente gobierno abordara con más seriedad. Muy bien, pues tenemos un compromiso de volvernos a encontrar para analizar estos temas que son amplios y no han acabado y ni acabarán. Yo quiero agradecer a nuestros invitados, a Andrés Pasco y a Eduardo Campos, su participación, sus análisis. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, y gracias a usted por su preferencia, por continuar con nosotros. Y vamos directo a las noticias con Yoli Ramírez. Nos encontramos en la próxima. Gracias.